Bueno, hemos estado hablando sobre Juan el Bautista, es un personaje bíblico muy interesante y hemos hablado de algunas cosas de él. Hablábamos de que él se negaba a sí mismo, estar en el desierto para él y cumplir con el llamado de Dios, pues no le fue fácil, tuvo que renunciar y doblegar su voluntad y entregarse al propósito de Dios en su vida. Pablo decía que cada día muero. Pablo era un hombre también que el llamado de Dios sobre él fue un llamado maravilloso, ¿no? Pero Dios le dijo que te voy a demostrar cuánto tienes que sufrir por mi causa, ¿no? Y los sufrimientos de Pablo son notorios en el Nuevo Testamento. Muchas veces encarcelado, varios naufragios, hambre, sed, persecución. Alguna vez casi muerto y una serie de cosas que le acontecieron, pero él decía, cada día muero. Porque no vaya a ser que habiendo yo sido, Pablo decía, heraldo para otros, guía, habiendo sido ejemplo, yo mismo venga a ser eliminado. Así que Pablo decía, cada día muero. Y él decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es un mensaje profundo, ¿no?, del cristianismo, porque realmente si vivimos o morimos por Él. Nuestra vida tiene sentido, pero la vida cristiana es el propósito que Dios quiere, ¿no?, que vivamos. Cada día muero. Así que él cada día moría, Juan el Bautista cada día moría al llamado y subordinaba todo, ¿no?, al supremo llamamiento de Dios. Tenemos un supremo llamamiento. Nuestra vida, el llamado de Dios sobre nuestra vida es algo glorioso que merece la pena. Hablábamos un poco de eso, ¿no? Así que comentamos cómo Juan el Bautista pues al final accedió a confrontar el pecado, entre ellos el de Herodes, y como consecuencia de eso pues fue y llegó a la cárcel, ¿no? Pero antes que eso también vamos a leer en Marcos 6:20, que también hablamos un poquito de esto. Y aquí en este versículo nos dice que Herodes, Marcos 6:20, que habla sobre el encarcelamiento y muerte de Juan. El 19 dice, bueno, vamos a leer el 18, dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Felipe era el hermano de este Herodes. Había 4 Herodes en la Palestina. Cuando murió Herodes el Grande, él dejó el reinado a sus 4 hijos en Palestina, en diferentes lugares. Así que había 4 Herodes. Herodes Felipe salió como perseguido, desechado, y este Herodes cogió la mujer de él. Y Juan dice, no te es lícito coger la mujer de tu hermano, de su hermano. No te es lícito. Entonces Herodías, que era su esposa, le acechaba y deseaba matarle y no podía. Esta es una reacción que tiene que ver cuando nosotros, como pueblo de Dios, predicamos un evangelio que tiene que ver con el arrepentimiento y el pecado. A la gente no le gusta escuchar que son pecadores y que necesitan arrepentirse. Entonces, el odio de una sociedad que a veces increpa a la Iglesia, increpa al estilo de vida, increpa a los cristianos, increpa a la fe y es contradictorio a Dios. Tiene que ver con ese espíritu que quiere anular todo aquello que apunta a su condición espiritual y su necesidad de volverse a Dios y no lo desea. Por lo tanto, Herodías es una manifestación de lo que la gente a veces, por desechar aquello que le está apuntando, es capaz de hacer. En este caso, matar a Juan el Bautista porque ya no le quería escuchar más. No quería que él le podría seguir diciendo
que vivía en pecado. Y eso no le gustaba. A la gente no le gusta decirle la necesidad que tiene de arrepentimiento, ¿no? Pero por el otro lado dice que Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Sabemos que Herodes era un sanguinario, mataba a la gente, imponía su política dictatorial bajo el Imperio Romano, y el que no se sometía, pues le cortaba la cabeza, como a Juan el Bautista, ¿no? Pero sin embargo en Herodes hay una conciencia de que este hombre era un hombre santo, era un hombre justo, era un hombre que le gustaba oír, le escuchaba de buena gana, dice que oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Herodes discernía que en este hombre era justo, este hombre era bueno, pero estaba en la cárcel. Cuando nos damos cuenta, ¿no?, que decíamos, y algo es importante, ¿qué valor tiene nuestra fe? ¿Qué valor tienen nuestros principios? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar aquello que creemos o que debemos de hacer? Herodes no tuvo la voluntad de sacar a este hombre de la cárcel y decir: este hombre es justo, este hombre es santo, este hombre no merece la muerte. Pero así ocurre, ¿no? Cuando Pablo estuvo ante el rey Agripa, Herodes Agripa, que era otro rey, Herodes Agripa que estaba gobernando, vamos a leer en Hechos. Hechos 26, 24. Tengo las hojas pegadas en la Biblia. 26, 24. Cuando Pablo insta a Agripa a que crea, Pablo iba de camino a Roma, puesto que había apelado a César, porque tenía que ver con que él quería que se le haría justicia, porque no era culpable de todo lo que se le estaba culpando, y sabemos que Pablo lo único a lo que se limitó es a predicar el Evangelio. Pero ¿qué ocurre? Que en las tinieblas, en el mundo de las tinieblas, en el mundo donde las tinieblas están, no le gusta que nadie hable de la luz y siempre va a ser perseguido. Y Pablo fue perseguido, ¿no? Entonces, Pablo está compartiendo su testimonio al rey Agripa que le presentó Festo, uno de los gobernantes. Y si veis en casa, podéis leer en casa el testimonio de Pablo, cómo Pablo defiende su ministerio y comparte qué es lo que él ha hecho en su vida, que no ha hecho nada más que predicar el Evangelio y compartir y ser fiel a la visión que Dios le había dado y la salvación que Dios le había dado, y él lo único que quería era que los demás serían salvos. Entonces sigue diciendo que diciendo estas cosas, Hechos 6, 26, 24, diciendo estas cosas en su defensa, Festo Agrabo dijo: Pablo, estás loco, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Se refería a Herodes Agripa. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Dice Pablo: yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades
a ser cristiano. Herodes estaba persuadido de que Juan el Bautista era un hombre santo y su mensaje bien le haría si lo recibiría. ¿Cuántas personas encontramos en la sociedad a lo largo de la vida que les hemos predicado el Evangelio y se dan cuenta, pero sin embargo no hacen nada frente al mensaje que ellos han escuchado? Porque la Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La gente ama más las tinieblas que la luz y sus determinaciones tienen que ver con sus deseos. Por lo tanto, alguien dijo hace muchos años, siempre se quedó grabado en mi corazón, que el infierno estará lleno de buenos deseos. El infierno estará lleno de personas que tuvieron la oportunidad y no quisieron. El infierno está lleno de buenos proyectos, de buenas perspectivas, de lo que yo haré. Sí, quizás mañana, yo serviré a Dios mañana, yo mañana haré, mañana. Yo eso se lo dije a Dios durante 2 años. Pero bueno, menos mal que el segundo año de que Dios me estaba reprendiendo, acepté. Pero hay personas que endurecen su corazón y el endurecimiento cada vez se hace más difícil la vuelta atrás. De tal forma que la Biblia dice que hay personas que tienen cauterizada la conciencia. Su conciencia ya es insensible, incapaz de percibir su condición pecaminosa, porque ha sido un desarrollo de su voluntad constante hacia el rechazo de la luz. Pero siempre hay esperanza mientras hay vida, ¿no? Pero siempre, nunca se sabe. Hay otro Herodes, capítulo 12 de Hechos mismo, que es Herodes, que este Herodes también se enorgulleció. No creo que he estado mirando, pero no lo he podido descubrir, no creo que era este Herodes que encarceló a Juan, pero bien podría serlo. Hechos 12, 23. La muerte de Herodes. Hechos 12, 20, perdón. Vamos a leer esa parte. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios y espió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este clima o altura de enorgullecimiento tiene que ver con un proceso en el corazón del hombre. Así que, ¿qué es lo que ocurre? Que mientras tengamos la capacidad de entender la necesidad de arrepentirnos, hagámoslo cuanto antes, porque mañana no sabemos si viviremos. Hoy es el día, dice Romanos, de arrepentimiento, hoy es el día de salvación, hoy es el día en que podemos decir, Señor, perdóname, lávame, límpiame con tu sangre, ¿no? Transfórmame. Y eso, entregarnos a Él. Bueno, hablábamos de unas características de Juan, que tenía que ver con su carácter, y vamos a leer en Juan 3:22. Juan 3. Bueno, desde el 14, lo leemos así estamos ubicados en Juan 3:22. Dice que después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas,
y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Hablamos de que hubo un pequeño tiempo en el que tanto Juan como los discípulos de Jesús bautizaban, ¿no? El bautismo de arrepentimiento de Juan. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan. Fijaros que Jesús no compitió con Juan, se alió a lo que él ya estaba haciendo. O sea que Jesús no le dijo, Juan, deja de bautizar que ahora vengo yo, no. Jesús también bautizaba con el bautismo de Juan y sus discípulos, de tal forma que la gente podría ver que era el desarrollo del ministerio de Jesús y la realidad del ministerio de Juan. Pero hubo luego un momento en que Juan desaparece y Jesús ya se queda en escena solo, ¿no? ¿Cómo conjugar, no? A veces los cambios y las etapas también del ministerio y de la vida. Es importante hacerlo todo bien, en orden. No podemos tomar decisiones drásticas, ni podemos, ¿no? A veces, claro, como somos tan sabios, pensamos que esto hay que hacerlo así, así, así. Y hay que ser también cautos. Jesús lo fue. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan, no entre Juan y Jesús, discusión entre sus discípulos. Y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Entonces los discípulos de Juan estaban perplejos, pero ¿cómo, Juan? Si te está quitando el terreno Jesús, ese espíritu de competitividad que a veces hay en las iglesias, ese espíritu de rivalidad en los ministerios, ese espíritu de que yo soy más y tú eres menos, y todo ese tipo de cosas, de comparaciones, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Cada uno tiene su lugar, su ministerio, y tenemos que tener mucho cuidado de no meternos en lugares que Dios no nos llama, ¿no? Desde luego. Y sobre todo la ética que tiene que haber entre las iglesias, que a veces no hay. Hay ministerios, iglesias que se piensan que tienen el monopolio de la gracia, pero nadie tiene el monopolio de la gracia, nadie tiene el monopolio de toda la verdad. Y hay que ser muy respetuosos con los demás. Entonces, es bueno entender que Dios no nos ha llamado, Dios nos ha llamado a hacer lo que podemos hacer, a hacer lo que debemos de hacer, lo que sabemos, pero no tratar de enredar nada, solamente es hacer lo que debemos de hacer. Entonces respondió Juan y dijo, fijaros, esta buena actitud de Juan, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Si algo Dios da a alguien y lo tiene, será de bendición. Ahora, si alguien promueve algo que no tiene, no va a ser de bendición. Eso está claro, ¿no? Pretender ser lo que no eres, lo que te va es frustrarte a ti mismo, engañar a los demás y no desarrollar la obra de Dios en tu vida. Aleluya. Es lo que... Si no lo recibimos del cielo, entonces Juan les está diciendo, mira, ese Jesús lo que tiene y lo que está haciendo es porque el Padre se lo ha dado. Así que si vemos la obra de Dios en otras personas, en otras iglesias, gloria a Dios, porque es Dios el que está operando. Amén. Ahora, cómo lo hagan, cómo no lo hagan, Dios es el juez, ¿no? Ahora, puede haber señales y aspectos en los que nos puede dar un poco la alarma de personas que no hacen bien las cosas. Entonces tampoco nos vamos a tragar todo, pero Dios es el que hace la obra. Los ministerios vienen y van, pero Dios siempre permanece y su obra. Vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido.
Así que se gozaba Juan de que el ministerio de Jesús iba en aumento. Y luego dice, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Él estaba entendiendo perfectamente que su ministerio tenía que decrecer y el de Jesús tenía que aumentar. Es interesante que Él dice que aquí que es el amigo del esposo. Él no es el esposo, es el amigo del esposo. Aquel que mira al esposo y mira a la esposa, que es la Iglesia. Por lo tanto, Él es el esposo, Él es la persona más importante, el que tiene la cabeza y la autoridad de la Iglesia. Él solamente es el amigo. Jesús nos dijo que vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Somos los amigos del esposo también. Fijaros que Jesús dice que somos sus amigos. ¿Qué es ser amigo? Tener libertad, confianza, expresión. Es bueno tener amigos, tener buenos amigos. Jesús es nuestro amigo y Él nos llama amigos, así que nosotros nos tenemos que comportar con Él amigablemente también, ¿no? Eso es importante. Bueno, entonces tenemos esta actitud aquí en 9:38. Vemos también este espíritu de competitividad que había en los discípulos de Jesús también. Los discípulos de Jesús les costó aprender lecciones importantes y entender realmente el lugar que les correspondía tener. 9:38. A ver si... No, perdón, es Marcos 9:38. Marcos 9:38. Marcos 9:38. Juan le respondió diciendo, el discípulo, que no es Juan el Bautista, es el discípulo de Jesús, Juan, que le dice, Maestro, hemos visto a uno en tu nombre que echa fuera demonios, pero Jesús, Él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera a uno un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Así que si alguno es por nosotros, no es contra nosotros. El Espíritu de Cristo nunca va a llevar a la desunidad de la Iglesia. El Espíritu de Cristo siempre va a llevar a la unidad de la Iglesia. Y cuando se interpone la voluntad humana, el pensamiento humano, los deseos humanos, se produce la desunión. Cuando entra nuestra mente carnal, nuestros deseos engañosos, el enfoque de la vida incorrecta, traemos desunión. Pero el Espíritu de Dios nunca trae desunión, siempre trae unión. Porque el Espíritu de Dios dentro de un hombre y una mujer será capaz de discernir los pasos, la dirección, el proceso, la forma y ser capaz de entender las cosas espiritualmente. Si no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, vamos a fracasar siempre, porque la sabiduría humana no tiene que ver con la sabiduría divina, es totalmente opuesta. Y Dios desechó la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos e implantó algo muy sencillo para la salvación: Cristo el Señor. Así que Jesús les dice, no os preocupéis, si alguien está en nosotros, pues no es contra nosotros. Ahora, cuando las personas que tienen un ministerio de sanidad, de milagros, se enorgullecen y desechan a los demás o discriminan a los demás,
y dicen, no tienes fe, todavía no has madurado. El espíritu de orgullo, de soberbia. Mi iglesia es mejor, mi ministerio es mejor, todavía te queda mucho. ¿Eso qué trae? Eso trae desunión, ¿no? Entonces, el que está con Jesús y se le da lo que Dios quiere, tiene, y lo administra en humildad y mansedumbre, la Biblia dice que somos administradores de la gracia de Dios. Si alguno tiene palabras de sabiduría, ministrale a los demás con sabia y mansedumbre. O sea, si tienen un don milagroso, ministra a los demás quebrantado de corazón. Si alguien está pensando que puede ser ensaltado y empieza a promover su ensaltamiento, empieza su decaimiento ministerial o su vida cristiana. Si Dios nos da algo y podemos ser de bendición y útiles en la iglesia, entonces lo que tenemos que hacer es seguir humillándonos y dando la gloria a Dios. En tu nombre echan fuera demonios. Hay muchos ministerios que tienen fe y tienen gracia, tienen autoridad, pero no deben de entrar en competitividad con otros ministerios que puedan hacer lo mismo. ¿Me entendéis, no? Tenemos que discernir, no entrar en un espíritu de como iglesia de traer juicio, traer malos pensamientos, malos deseos, no. Tenemos lo que tenemos, somos lo que somos, y eso es lo que tenemos que presentar delante de Dios. No podemos decir que somos más que los demás, ni tampoco menos. Somos lo que somos en Dios. Si otros se enaltecen, pues bueno, el juicio de Herodes a veces también está en la soberbia y el orgullo del hombre. Cayó espirado de gusanos, se pensaba que era Dios, y un ángel le tocó el estómago y murió, se pudrió en vivo el orgullo. Pero al final, si lo que nosotros deseamos es la salvación de nuestras almas, el prestigio, los aplausos, el reconocimiento, el lugar alto que Dios te pueda poner o no, si al final eso, ¿a quién le gusta eso? A mí no me gusta, desde luego. Pero bueno, puede haber gente que busca eso, prestigio, poder. Pues ya tiene lo que tiene, ¿no? Jesús le dijo a sus discípulos que cuando oréis, entra a tu puerta, cierra la puerta y ora en secreto, y Dios, que ve en lo secreto, te compensará en público. ¿Pero qué les dice a los fariseos que con sus filatelias estaban dando a entender al pueblo que eran tan santos, que oraban tanto? Dice, bueno, pues Jesús les dice, mira, ya tienen su recompensa, los aplausos de los hombres, pero nada más. Pero nosotros queremos la salvación de nuestras almas, la vida eterna. ¿De qué vale que nos den aplausos aquí si no llegamos al cielo? Que se queden los aplausos aquí, aleluya, y que podamos alcanzar la salvación. Bueno, llegamos a la cruda realidad del ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista entra en crisis, Mateo 11. Una crisis. ¿Quién no ha tenido crisis en su vida cristiana? ¿Quién no ha tenido preguntas en su vida cristiana? ¿Quién no ha tenido interrogaciones en su vida cristiana? Bueno, pues eso es algo común a todos los hombres, incluso en los más grandes hombres de Dios como Juan el Bautista. Mateo 11. Los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú, Jesús, aquel
que debía de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús y les dijo a sus discípulos: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos, hasta los muertos, son resucitados. ¡Aleluya! Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, le dice Jesús. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice: he aquí, un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aquí dice que id y haced saber a Juan las cosas que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Esto tiene que ver con una profecía de Isaías, capítulo 36, versículos 5 y 6, donde está profetizada la venida de Juan. Bueno, podríamos leerlo, pero no sé si nos va a dar tiempo a concluir con el mensaje. De todas formas, leerlo. Isaías, capítulo 35, 5 y 6, se cumple en Juan el Bautista lo que Jesús mismo está diciendo de él. Dice que ¿qué salisteis a ver? Jesús dice: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? En Lucas dice que no solamente tienen vestiduras delicadas, sino que viven en deleites. Juan el Bautista no vivió en deleites. Él era una caña cascada, sacudida por el viento, apenas seca, apenas sin fruto, expuesta a los elementos de la naturaleza. Pero era una persona con una capacidad de autodisciplina y de gestionar su tiempo y su vida que es tremendamente admirable. Parecía que era una caña sacudida por el viento, pero sin embargo sabemos que lo que tenía ahí en la raíz de esa caña tenía que ver con la salvación y el mensaje de la cruz de Cristo, ¿no? Vestiduras delicadas, es algo que se negó también él mismo, ¿no? Yo estaba pensando que este Juan era hijo de un sacerdote, Zacarías. Era de la crén, un sacerdote, tenía buen lugar, buen puesto, se le daban los diezmos, parte de los sacrificios, tenía buena vida, eran personas que se les daba honra. A este Juan no le habría costado encontrar una esposa, tener una familia y tener una buena vida. Deleites, una buena vida, pero se negó. Nosotros tenemos posibilidades también.
¿Hasta qué punto también estamos dispuestos a negarnos para ser un poco una caña en el desierto, ¿no? Una pequeña caña en el desierto, sacudida por el aire? El reino de los cielos sufre violencia, siempre hay una violencia. En el mundo espiritual la Biblia habla de conflicto, de violencia, el mundo de la luz, el mundo de las tinieblas. Pero aquí había una tremenda batalla, porque después de Juan el Bautista iba a haber un antes y un después, porque venía el Mesías, y después del Mesías iba a haber un después. Y había una violencia tremenda en los cielos, porque el diablo quería prevalecer por encima del plan de Dios. Si alguna vez ha habido violencia, tremenda violencia espiritual, es aquí también. Y hermanos, cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, sabes que hay una lucha espiritual. Tenemos que ser conscientes, tenemos que prepararnos, porque el diablo viene, las tentaciones están, las cosas pueden ser fáciles, pero ¿cómo me voy a negar aquello que sé que no es de Dios? Aleluya. Oh Dios, ayúdanos a prevalecer. Y luego les compara a esa generación, que también es nuestra generación. ¿A qué compararé? A esta generación en la que Jesús vino, le rechazaron, no le entendieron. Pues es una generación que no escuchaba el mensaje, es una generación como la nuestra, que no escucha el mensaje. No importa que seas uno, no importa que sea uno el que crea, tú tienes el mensaje y en el tiempo y en la eternidad se verificará que lo que tú has creído ha sido lo que realmente habría merecido la pena para las masas, pero que las masas no han creído. ¿Cuántos años estuvimos Maite y yo orando solos en la iglesia, creyendo en el mensaje que Jesús había puesto en nuestro corazón? Íbamos a los cultos de oración, estábamos solos con nuestras niñas pequeñas, ahí correteando, otro día y otro día igual. Si este mundo no acepta el mensaje, y nuestro mensaje no es popular, no importa, es el mensaje más importante que pueda existir sobre este mundo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El mensaje de Jesús no fue popular. El mensaje de Juan el Bautista le siguieron. Fue popular hasta que... Es lo que ocurre, en las iglesias grandes entran y qué bueno esto, gloria a Dios, aleluya. Y donde hay popularidad, donde el evangelio a veces es, ¿cómo se suele decir? Es una moda, porque a veces hay mucha moda de evangelismo, no mucha moda. Pero realmente lo que hay dentro en cada hombre, cada mujer, ¿no? Así que le dice, mira, este mensaje de Juan, nuestro mensaje, es como en la antigüedad, semejantes son a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailáis. O sea, están tocando flauta, tiempo de alegría, y la gente no baila. Y luego dice, están tocando flauta, que tiene que ver con algún funeral, algún motivo de tristeza, de lamento, y tampoco se entristecen. Son personas que no disciernen nada. Cuando hay tiempo de bailar o cuando es tiempo de entristecerse, no disciernen nada. Están como en una burbuja. No reciben el evangelio, no creen, no responden. Y así le ocurrió a Jesús. Claro, Juan el Bautista tenía un ministerio muy especial y en cambio Jesús dice que comía, bebía, estaba con los pecadores, era diferente, ¿no? Esta es una de las cosas que quizás a Juan le costó entender, entre otras, ¿no? En su crisis, creo yo. Pero dice que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Significa que Juan el Bautista para Jesús era superior a Moisés, superior a Josué, superior a David,
superior a los profetas. Ningún hombre, dice Juan, ha sido superior a Juan el Bautista, nacido de mujer. O sea que para Jesús el ministerio de Juan el Bautista era sorprendente. Y fijaros, era una caña sacudida por el viento, un hombre que igual daba pena cuando le veías. Pero sin embargo para Jesús, cómo Jesús mira tu vida es lo que importa. No tanto lo que los demás te dicen, sino cómo Jesús mira tu vida, es lo que importa. Por eso que no nos dejemos llevar por las apariencias de este mundo, porque las apariencias de este mundo son engañosas. No importa cómo me vista, si tengo corbata de colores, si tengo un traje de 200 euros, si tengo un coche Mercedes, si... Las apariencias engañan. Lo que Dios ve es el corazón. Así que fijaros que ningún otro hombre ha superado a Juan, y dice que ni lo habrá. Creo que dice en otro texto. En ese sentido, ¿no? Dios valora la capacidad, la entrega, el servicio. Dios no va a medir nuestra vida por si hemos sanado a muchos enfermos, porque Juan no lo hizo. Juan no hizo ningún milagro. Y sin embargo Jesús dice que este hombre es el mayor. ¿Acaso los milagros es representatividad de la fidelidad o de qué va? No nos engañemos. Jesús que dice, en mi nombre hicisteis muchos milagros, en mi nombre profetizasteis, en mi nombre, pero apartaros de mí, no os conozco. Sabéis, la gente responde al Evangelio. No responde. A veces la gente no discierne qué hay detrás de las personas. Pueden ser falsos profetas, falsos pastores, falsos obreros, pero la gente responde a la palabra. Y la palabra, cuando es predicada bien, aunque pueda haber falsas doctrinas, cuando la palabra es predicada bien, la gente responde a la palabra de Dios. Así que, hermanos, no querramos aparentar, hacer grandes milagros. Si Dios nos da la fe y lo permite, gloria a Dios, pero no podemos ir detrás de eso, porque vamos a fallar. Bueno, esto suele ocurrir a veces cuando nos convertimos. Yo me acuerdo cuando me convertí, Señor, unge mis manos para que pueda sanar a los enfermos. Me digo, pobrecito Miquel, ¿cómo voy a coger tus manos? Si pongo eso en tu vida te vas a destruir. Señor, cuando predique el Evangelio hoy la gente, las multitudes se conviertan. Tenemos a veces una visión tan surrealista de lo que Dios a veces quiere realmente en nuestra vida, ¿no? De ser fiel en lo poco. Si en lo poco somos fieles, Dios nos dará más. A veces queremos llegar al tercer cielo como Pablo y todavía estamos mirando sobre la tierra. ¿A qué es verdad, hermanas? Y eso nos pasa a los jovencitos, a los tiernos de la fe, ¿no? Tenemos un idealismo que eso ocurre, pero bueno, Dios te va puliendo poco a poco y te va demostrando que parece que tienes mucha fe, pero bueno, quieto, que no tienes tanta, espérate. Así la caña cascada, quebrada. Bueno, yo me he hecho alguna pregunta y a ver si vamos. ¿Eres tú o esperamos a otro? Juan el Bautista había tenido el privilegio de ver a Jesús venir, él mismo le había bautizado, había oído la voz del cielo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, él oíd. Había visto el símbolo del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús y Juan mismo le dice, Jesús, tú que eres el que vienes a mí, que yo necesito ser bautizado por ti, tú que eres el Cristo, ¿quieres que yo te bautice? Él había conocido a Jesús.
sabía quién era Él. Y yo creo, hermanos, que a veces ocurre eso en nuestras vidas. En nuestras vidas puede haber tremendas contradicciones. Hemos experimentado la gloria de Dios. Dios nos tocó, vimos su gloria, su presencia nos cautivó. Llorábamos de alegría, llorábamos de gozo. Experimentamos el perdón de nuestros pecados, la tremenda esperanza de saber que cuando muera voy con el Señor. ¡Guau! ¡Qué tremenda revelación! La gloria, la presencia, los milagros, la ayuda de Dios. Pero después viene la crisis. Y todo eso que tú has vivido con anterioridad, se me has fumado. Jesús, ¿eres tú al que esperamos? ¿O esperamos a otro? La duda es algo normal en la vida cristiana. Pero la fe es la capacidad de soportar las dudas. Las dudas vienen a nuestra vida, la crisis viene a nuestra vida. Pero nosotros tenemos que ser capaces de seguir preguntando a Dios y hablando con Dios, ¿no? Tremendas crisis en nuestra vida, oscuridad, de tinieblas, de luchas, de presiones internas, de aflicciones sentimentales, de interrogaciones grandes. Pero ahí es Dios donde nos quiere ver, en la fidelidad de esas situaciones. Seguramente Juan pensaba que después su ministerio iba a ser diferente. Tenía una percepción de lo que quizás él luego iba a vivir después de que Jesús entrara en escena. Tenía pues una especie de visión personal de cómo iba a ser su vida. Pero todo lo que él pensaba no fue así. Hermanos, qué malo es tener pensamientos y pensar lo que Dios va a hacer. Porque cuando la obra de Dios no encaja con nuestra perspectiva, tenemos un problema. Es mejor decir a Dios que se haga tu voluntad e ir entendiendo sus planes, aunque nos cueste trabajo entenderlos. Cuando hacemos de nuestro futuro una especie de libro donde todo se tiene que encajar, ¿sabes? Vamos a sufrir. Y aquí hay una lección. Hoy es el día en el que tengo que servir a Dios. Mañana Dios dirá lo que haré, lo que no haré. El año que viene Dios dirá lo que haré, lo que no haré. ¿Qué será de mi vida? Si Dios me dará un don, un ministerio. ¿Cómo va a ser? Pues lo que Él quiera. ¿No? Y tuvo esa crisis, ¿no? ¿Eres tú o esperamos a otro? Juan se preguntaría, ¿por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué estoy en la cárcel? Si yo he predicado el Evangelio y estoy en la cárcel, ¿no? ¿Por qué no puedo ver actuar a Jesús? He sido su precursor y no puedo estar ahí viéndole lo que hace. Así que Juan tenía una percepción limitada de las cosas. ¿Por qué Jesús no le visitó? Yo me he hecho esa pregunta. Su precursor. Se estaba acercando a los enfermos, los pobres, los muertos resucitaban. Y no va a ver a Juan. Juan, aquí estoy yo, Jesús. Te levanto, ven conmigo, vas a ser mi ayudante, has sido mi precursor. Y no fue. Bueno, hay muchos motivos, Jesús tendría muchos motivos, ¿no? Pero pienso que quizás Juan nunca llegaría a entender lo que Jesús, la percepción de Jesús tenía que ver con su ministerio. Su ministerio tenía que acabar y el de Jesús tenía que empezar. Y Juan no vio todo. Claro, cuando Jesús le dice a sus discípulos, les dice, lo que no entendéis ahora lo entenderéis después. Había muchas cosas que los discípulos no entendían. La muerte de la cruz no la entendían. Tú, el Salvador del mundo, pues no vayas a la cruz, Jesús. Y Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no entiendes.
Los discípulos no entendían nada, pero Jesús les dice que lo entenderán después. Ahora Juan el Bautista en la presencia de los cielos, ahora él está allí entendiendo todas las cosas. Y ahí se preguntará, pero bueno, ¿por qué sufrí tanto? Sí. ¿Por qué sufrimos tanto? Déjaselo en las manos del Señor. Espera en Él, porque a veces Dios no nos revela todo, porque no lo podríamos entender. También se preguntaría lo que hemos dicho antes, que sí, que es tan diferente a mí. Yo pensaría que Jesús seguiría como yo he seguido, ayunando, orando. Sus discípulos le preguntaban, pero bueno, ¿por qué los discípulos de Jesús no ayunan, no oran? Pero si yo les he enseñado a ayunar y a orar, y ahora viene otro que come, bebe, está con los pecadores, y yo he estado al margen de una sociedad pecadora. Hay que entender y discernir que Dios no nos trata igual a cada uno, que todos somos diferentes, que el trato de Dios con cada uno es diferente, que no podemos juzgar la forma de vivir de otro hermano, Él es como es, que no se puede juzgar tu forma de actuar o de vivir, tú eres como eres, y tú enfocas tu vida, pero bueno, al final tenemos que dar cuentas a Dios también, ¿no? Pero bueno, seguramente lo que yo creo que Juan tampoco, si Jesús le habría dicho que él iba a morir, iba a resucitar, el bautismo del Espíritu Santo iba a venir, no lo habría entendido en su contexto personal. Porque Juan el Bautista también yo creo que tenía esa mentalidad de que quería ver una liberación de Palestina, ¿no? Como muchos de los judíos, ¿no? Pero que no lo llegaría a entender. Bueno, vamos a ir terminando. Hay algo aquí que dice que bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Juan necesitaba esta palabra, pero cuando leemos esta palabra pensamos que Juan era tan espiritual y era un hombre de una visión, una percepción espiritual global inmensa, pero ¿qué va? Tenía sus límites. Nosotros cuando le vemos ahora, ¿no? Es que es interesante, porque cuando vemos muchas historias bíblicas las vemos desde una perspectiva de lo que fue, lo que ha pasado y lo que ha sido. Y luego, claro, podemos juzgar a los personajes bíblicos, porque podemos decir, pero ¿por qué falló? Si era tan fácil, que luego Dios le iba a ayudar, sí, claro, pero cuando tú estás ahí, que no sabes qué va a ser de tu futuro, pues también fallas, ¿no? Y cuando le vemos a Juan ahí, decimos, Juan, pero si tú viste la gloria de Dios y ¿no? Y bueno, lo cierto es que al final el justo por la fe vivirá. Se cambie o no se cambie nuestra perspectiva. Yo creo que cuando estemos en el cielo, hermanos, que ojalá podamos alcanzar todos la meta, que Dios nos dé misericordia, que nos ayude, nos dé fuerzas para prevalecer, para caminar, para seguir, para adelante, entrar allí. Nos vamos a dar cuenta que nuestra vida fue muy importante, tremendamente importante. ¿Qué hora es? La 1:05. A veces este reloj se me para, por eso que a veces tardo tanto. Y ojo, este Miquel cómo habla. Pero claro, se me para el reloj, es que no va con pilas, va con luz. Menos mal que este foco lo mantiene. Sí, entonces, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué? Porque en Jesús podemos encontrar muchos tropiezos. Tienen que ver con tropiezos de nuestro entendimiento, nuestra forma de ver las cosas, procesar las cosas que se ven, y puede haber muchos tropiezos. ¿Y tú, Jesús, por qué no haces esto? Porque podías haberlo hecho así. ¿Por qué aquí? ¿Por qué? ¿Y por qué este murió y por qué este vive? ¿Por qué Pedro es encarcelado y Esteban lo apedrean? ¿Y por qué así? ¿Y por qué asado? ¿Y por qué? Yo no creo, porque Dios y de esto, claro. Nuestra mente limitada hace que a veces tropecemos con un Dios soberano, poderoso, que controla todas las cosas. No podemos entender a Dios, solamente tenemos un ápice de las cosas
Y es además algo importante, es que Dios no nos va a revelar todo. Porque la Biblia dice que algún día entenderemos cómo han sido todas las cosas. Aquí no las vamos a entender. Por eso la fe es importante, porque la fe va más allá de lo que vemos o de lo que entendemos y aceptamos nuestra necesidad, nuestra situación, o que nos gustaría que sería diferente. ¿A quién no le gusta estar bien, bendecido, entender todas las cosas? Pero no es así a veces. El justo por la fe vivirá. Y vamos adelante, ¿no? Y los está diciendo uno que es muy débil. Ya os dije otra vez que las apariencias engañan, ¿eh? Entonces tenemos que buscar a Dios y superar todas las cosas que nos puedan apartar de Él. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Eso era para Juan. Bienaventurado Juan si no hayas tropiezo en mí. Bienaventurados somos si no hayamos tropiezos en Jesús. Nuestra mente quiere controlarlo todo, entenderlo todo, pero no va así la vida cristiana. No va así. Entonces, bueno, sacar partido de lo mejor. Bueno, nos queda 1 hora para leer el libro este de John. El libro de Juan el Bautista, que cuando estaba preparando el mensaje, John me dice, pero ahí está, pero si yo estoy leyendo El prisionero de la tercera celda, sobre Juan el Bautista. Es una novela, sabéis que la novela tiene cosas de verdad y un poco cosas ficticias, pero este relato es bastante creíble, pudo ser así realmente. Entonces, ¿os parece que leamos un ratito? ¿O estáis ahí un poco cansados? ¿Os habéis traído un bocadillo? Ay, vamos a leer. Vamos a leer un ratito. Entonces Juan está ahí en la cárcel. Dice, Juan, han venido por ti mucho antes de lo que pensaste. En algunos minutos no vivirás más. Le dice, bueno, no hay tiempo para enviarles la noticia a tus discípulos, ni a mi madre María, que se ha preocupado tanto por tu seguridad. Jesús le está diciendo esto, ¿no? No te darán la oportunidad siquiera de decir una palabra a nadie, Juan. Ni siquiera podrás hablar sobre las preguntas que me hiciste. En menos de 4 minutos estarás muerto. ¿Cuántos pensamientos pueden agolpar en la mente de una persona en 4 minutos? ¿Cuántas dudas? ¿Cuántas preguntas? ¿No muchas? Pero Juan, lo peor de todo es que no habrá respuestas. Bienaventurado Juan, si no hayas tropiezo en mí. Te han quitado las cadenas, la escalera se encuentra delante de ti, la puerta de arriba está abierta, puedes ver la luz del día encima tuyo. ¿Por qué te está sucediendo esto a ti, Juan? A ti que entre toda la gente es a ti. Tu cabeza separada de tu cuerpo, ¿por qué? Debido al baile obsceno de un adolescente, qué irónico. Nunca vivirás para ver tu cumpleaños número 33. Ni tampoco sabrás exactamente por qué te llamé. No sabrás si tu vida en esta tierra sirvió para algo. Aquellos largos años en el desierto, te negaste a ti mismo de todo lo que proporciona esta tierra, excepto agua y comida, y solo lo suficiente para mantenerte en vida. Todo lo hiciste por mí, Juan, y sin embargo, al enfrentar la muerte no hay evidencia de que tu vida haya sido otra cosa más que un desperdicio. ¿Acaso te he abandonado en este momento en el cual más me necesitas? Bienaventurado Juan, si no hayas tropiezo en mí. Has llegado a la parte alta de la escalera, no estás seguro de que al otro lado hará girar. Un guardia te indica hacia la izquierda, lo sigues. Y Juan, ¿está sucediendo esto? Tenéis menos de 1 minuto antes del inmutable blanco. ¿Recuerdas las largas vigilias delante de mi rostro? ¿Me malinterpretaste, Juan? ¿Estabas equivocado? ¿Tal vez nunca escuchaste mi voz? En todos estos años en que viniste en soledad en el desierto, nunca conociste el amor y el consuelo de otro ser humano. ¿No podré extenderte ese consuelo ahora al final? Nunca has
sentiste el placer de tus propios hijos trepándose en tu regazo para dar gozo terrenal. Nunca estuviste en contacto con una mujer, nunca tuviste esposa, nunca conociste el amor íntimo, nunca tuviste siquiera un amigo. Pasaste toda la vida entregada a un llamado y a mí. ¿Acaso ahora, en este último instante de tu vida, no romperé el velo y te permitiré ver algo, cualquier cosa, cualquier parte de mi propósito con tu vida y con tu muerte? Morirás preguntándote por qué comí y bebí como lo hice, por qué no ayuné como tú, Juan, ni oré como tú orabas, ni debía ser aún el Mesías hombre de dolor, familiarizado con la pena. Hoy morirás en las manos de los romanos, gentiles impíos, incircuncisos, paganos, pero tu muerte en sus manos se llevará a cabo solo con mi permiso soberano, y morirás sin entender por qué permití este acto aparentemente absurdo. Bienaventurado Juan, si no hayas tropiezo en mí. No verás a las multitudes gritar de júbilo en mi entrada a Jerusalén. Tampoco me verás crucificado, ni escucharás acerca de mi resurrección, ni de mi triunfo sobre la muerte. Morirás sin saber que has proclamado la venida de nada menos que el Hijo de Dios. La muerte está a pocos segundos de distancia y todavía no hay respuestas a tu pregunta. Morirás sin entender. Bienaventurado eres, Juan, si no hayas tropiezo en mí. Han abierto la puerta del patio, allí se encuentra el bloque en el que te apoyarán la cabeza y ahí estará el hombre que te quitará la vida. Serás recordado como uno de los hombres más grandes que jamás haya vivido, pero no sabrás ni tampoco escucharás al Hijo de Dios decir: entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Incluso ahora, mientras te arrodillan, te preguntas si acaso eres un completo fracaso. Diste tanto de ti, entregaste tu vida de una manera tan completa, viviste para Dios de una forma tan singular, y sin embargo, a pesar de todo eso, no has podido ganar el favor de Dios al punto de obtener la respuesta a una pregunta. Después de todo, eres el único pedido que alguna vez le hiciste. No te di una respuesta, nunca lo he hecho. La pregunta sobre el por qué siempre permanece sin contestar. En todos mis tratos con el hombre, así es mi camino. Pero si hubiera un ser humano en esta tierra quien le aclararía mi propósito, ese eres tú, Juan, y lo haría ahora. Por sobre todo hombre y mujer que alguna vez haya vivido, te daría la respuesta a ti. Juan se arrodilló y ubicó su cabeza sobre el bloque. Cuando te llamé, Juan, y te dije que anunciarías la venida del Mesías, asumiste que cómo ibas a preparar el camino para mí. Tendrías el gozo de ver ese maravilloso día de mi venida en gloria. Pero hoy has conocido a un Dios que no entiendes. Has conocido a un Dios que no entiendes. Tal es el misterio de mi soberanía. Así son mis caminos en cada generación. Ningún hombre me ha entendido jamás completamente, ni ningún hombre me comprenderá. Siempre seré otra cosa de lo que el hombre espera que sea. Siempre haré mi voluntad de formas diferentes a las que el hombre prevé. El guardia se le coloca en su lugar. El filo está levantado sobre ti. La muerte se encuentra de pie a tu lado. Muere, mi hermano Juan, en la presencia de un Dios que no cumplió tus expectativas. Pero Dios es Dios. Aleluya. Despreciaremos a un Dios que nos ha revelado tan poco acerca de sus caminos, o nos regocijaremos de que nos ha revelado mucho. Lo que nos ha revelado mucho. Bueno, hasta aquí. Bueno, la última parte es muy interesante porque la acopla a muchos aspectos de la vida donde no vemos a Dios en las personas, en las circunstancias, en las situaciones, pero que Dios es soberano.